Continuamos pues aprendiendo sobre el CMS WordPress, las entradas y las páginas. Nombro ambas porque son muy similares en su edición, sin embargo hay una marcada diferencia. Las entradas son clasificadas por categorías y también tienen la particularidad que podemos asignarles unos tags o etiquetas. En cambio, las páginas no poseen estas características. En algunos temas se las incorporan. ¿Ok? Depende ya del tema que nosotros seleccionemos para trabajar dentro de WordPress. Ahora, en la práctica, ¿para qué nos sirve diferenciar? Y esta es una pregunta muy recurrente que me hacen a mí algunos alumnos. Es que en qué momento yo edito una página o genero una página y en qué momento genero una entrada. Pues básicamente depende del uso que le vayas a dar a la información. Una página es para información más estable en el tiempo y una entrada o post sería para informaciones tipo noticiosas para las cuales tú necesitas clasificarlas en una categoría y que de pronto la duración de esa información es más perecedera en el tiempo. Para que ustedes vean un poquito, vamos a pararnos sobre las entradas y le damos botón derecho del mouse y cliqueamos abrir en una pestaña nueva. Igualmente lo vamos a hacer en páginas, botón derecho del mouse, abrir en pestaña nueva. Vemos que en el editor o en el espacio de trabajo se muestra de manera muy similar. ¿Ok? Si quiero arrastro la pestaña. ¿Ok? De páginas, vemos que tenemos por defecto algunas páginas creadas y en entradas tenemos solo una. Pero al listar se va a listar tal cual como las entradas. Fíjense, si yo hiciera una aquí rapidita, entrada de prueba, y coloco cualquier texto y le digo publicar. Si reviso aquí todas las entradas, fíjense que ya empieza a listarse al igual que las páginas y la edición es muy similar. Por ejemplo, si yo me meto en una página y me meto en una entrada, vemos que en ambos casos, cuando me estoy desplazando de una pestaña a otra, fíjense que esta es una página, ¿ok? Fíjense que en ambos casos es muy similar. Yo pudiese incluir texto y pudiese incluir imágenes, archivos multimedia, etc. Igualmente en la entrada, fíjense si estoy en una entrada. ¿Cuál es la diferencia? Lo que les decía antes, el uso que le voy a dar a esa información, por la cual, por ejemplo, en la entrada yo tengo la opción de asignar una categoría, acá, lo vemos acá, ¿ok? O de asignar etiquetas, al igual que yo pudiese establecer una imagen destacada rápidamente, por ejemplo, tengo la característica de categorías y asignar etiquetas. Por ejemplo, yo pudiese asignar etiquetas, son como unos tags o hashtags que le puedo asignar, como por ejemplo diseño, diseñador, etc. En este caso, las páginas no poseen ese atributo de crearles categorías o tags dependiendo del tema. Vuelvo y repito, algunos temas le incorporan esos atributos a las páginas. Pero veámoslos un poquito en la práctica. Los orígenes de WordPress se centran a que ellos fueron creados para generar periódicos o revistas en línea. Por ende, WordPress es una plataforma colaborativa con diferentes niveles de acceso, donde tenemos editor, redactor, etc. Y donde él hizo clasificación de uso de la información entre posts o entradas y páginas. ¿Ok? ¿Qué sería un post? No es más que un artículo noticioso o digamos, una información que puede ser perecedera en el tiempo y que debe ser clasificada, por ejemplo, como en un periódico donde tenemos opinión, política, economía, deportes, pero adicionalmente las empresas o incluso los portales de noticias requieren información más estable en el tiempo, más duradera, que no cambia permanentemente. Por ejemplo, si nos vamos al pie de página, por lo general, nos conseguimos con los términos y las condiciones de uso. Fíjense que es una información de texto a la cual yo le pudiese incluir imágenes, archivos multimedia, etc. Y en apariencia ser muy parecida a lo que sería una entrada,
¿ok? Pero su uso es más estable, ¿ok? Como en el caso del principio de rectores del comercio o en este caso las políticas o los términos de condiciones de uso. Si me metiera en una noticia, ¿ok? Como les dije, yo puedo tener igual información de texto acompañada de imágenes, ¿ok? Lo único es que en este caso sí sería algo que debe estar clasificado por una categoría y donde quizá la información sea perecer en el tiempo. Por ejemplo, ¿a quién le va a importar que su equipo de fútbol perdió hace un mes? O sea, realmente ya es una noticia que no trasciende, porque lo importante es el momento de ahora, cuándo va a jugar, los resultados recientes de su equipo, etcétera, ¿no? Eso, bueno, básicamente es para diferenciar. En una empresa, digamos, para aterrizar el ejemplo en el uso más cotidiano al cual ustedes le pudiesen dar, normalmente, ¿cómo clasificamos qué es una página y qué es una noticia o qué es una entrada? ¿Ok? Nosotros acá, por ejemplo, en nosotros, es una información que es más estable en el tiempo. Por lo general, las empresas allí hablan de qué trata la empresa, quiénes son sus fundadores, quizá un poco de historia. En algunas empresas ya eso casi no se estila, pero aún se ve por allí misión, visión, valores de la compañía. Esas son informaciones que perduran en el tiempo. Entonces ahí lo recomendable es hacerlo a través de páginas. ¿Ok? Ahora, ¿qué sería una entrada? Bueno, básicamente aquí sí nos iríamos al área de blog, donde yo puedo crear artículos de interés relacionados al rubro de la empresa, ¿ok? Donde yo pudiese o no clasificar ese tipo de noticias según el tema que estoy tocando. Entonces, ya con esto, pues quedaría claro cuándo diferenciar una página de una entrada.